Bien, entonces vamos a trabajar el día de hoy la sesión 36 que corresponde al tema de ángulos. Primero, ¿cómo se forma un ángulo? Un ángulo se forma cuando yo uno un rayo. ¿Ves? Este es un rayo. Este rayo, por ejemplo, es un rayo. O B. Ahora del mismo vértice hago otro rayo. O A. Entonces yo ya formé mi ángulo o A o B, que así se lee, ¿no? Este ángulo que yo he formado acá es el ángulo, así, ángulo. Sí, sí. Puede ser con esto o así, ángulo. Y siempre se empieza de un lado del ángulo, así, A. Casi siempre en el centro va el vértice o B. Entonces este se lee ángulo. Esto se lee ángulo. Ángulo. A o B. Entonces, esto se lee así, ángulo A o B. ¿Cómo se formó este ángulo? Cuando yo uno desde un vértice en común dos rayos, el rayo OA y el rayo OB. Como ustedes ya saben, los rayos no se pueden medir. O sea, yo nunca les voy a decir cuánto mide el rayo OB, cuánto mide el rayo OA. Lo que yo les voy a preguntar es cuánto mide este ángulo. Por eso la medida de este ángulo se denota con las letras griegas. Más o menos, estas letras son letras griegas. Estas se lee alfa, ¿no? Para decir que son ángulos. Entonces, esta abertura es la que se mide. Entonces, la medida, se pone M así, M, la medida del ángulo A o B es igual a alfa. Que es este letrita que está acá, ¿no? Entonces, esta abertura es la que se mide, ¿ya? Nunca vamos a medir estos lados. Estos lados, como son rayos, nunca van a tener una medida. ¿Qué elementos tiene? Ya lo hemos dicho, ¿no? Tiene vértices, que son el punto O, que está acá, y tiene lados. Los lados son rayos, el rayo OA y el rayo OB. Y entonces son los elementos que tiene un ángulo. A ver si me han entendido. Si yo, a ver, estén atentos, ¿ah? Yo voy a preguntar a alguien y ustedes, solamente por favor, al que le pregunte, me responde. Solamente al que le pregunte. Si saben la respuesta, no me estén alzando la mano, porque yo de todas maneras voy a preguntar. Ya cuando nadie me resuelva la pregunta, recién diré, ya, a ver, ¿quién sabe? Y ahí sí me levantan la mano, ¿no? Pero ahorita, no. Voy a preguntar, ¿ya? Por ejemplo, un ángulo es así. Por ejemplo, yo voy a colocarle nombres, ¿no? Yo puedo colocarle, generalmente en los ángulos tú puedes poner letras. Puedo poner, por ejemplo, M, y siempre en letra mayúscula, ¿ya? M, O, N, ¿no? M, O, N. Entonces, y vamos a poner otra letra. Esta es la letra, este ángulo se va a medir beta. Beta, que se escribe así, como una B, pero con una colita acá. Es la letra griega beta. A ver, Jacob, ¿cómo se lee este ángulo que tengo acá? ¿Cómo tú lo leerías?
este ángulo que estoy haciendo el cuadrito. ¿Cómo tú lo, cómo, cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo tú? Obtuso, No, 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 no te estoy preguntando por tipo, te estoy preguntando qué tipo, cuál es su nombre de este ángulo. Por ejemplo, este ángulo de acá tenía su nombre, ¿ves? Acá está. Acá está ángulo A o B. ¿Y esto cómo se lee este ángulo? Jacob. M-O-B, No, pero ¿qué cosa? B-N. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tú me estás leyendo M o N, pero ¿qué cosa es? Ah, a ver, Piero. Elementos. No. ¿Cómo tú lees este ángulo? O sea, yo te digo, ¿quién es este? Es como que yo te diga, ¿cuál es tu nombre? Tú tienes que decirme, si yo digo, ¿cuál es tu nombre completo? Tú me tienes que decir Jacob con tus apellidos. Tú me estás diciendo como que, ¿cómo te llamas Jacob? Nada más, ¿no? Completo. ¿Cómo se llama esta figura? ¿Qué nombre le estamos dando? Ay, Piero. Sí, Piero. profe. ¿Cómo se lee? ¿Qué figura es esta? ¿Cómo se lee? ¿Ángulo? ¿Qué ángulo es? Ángulo de... Ya, pero ¿cuál es su nombre? Ángulo M. M. Ángulo M. No, No, digo ángulo B. no. A ver, ¿quién sabe? Fran. Fran, a ver, Fran, ¿cómo se lee esto? Ángulo M-O-N. Claro, ángulo, ángulo. Entonces se lee así, mira, ¿ves? Con estas simbologías sería así, ángulo, así, M, O, en ese orden, no va a decir M, N, O, no, sino dices M, O, N. A ver, y Víctor Manuel, ¿cuál es la medida? Así es que medida del ángulo M, O, N. De acuerdo a la figura, ¿cuál es la medida? O sea, ¿cuánto mide esta abertura que está acá? Víctor Manuel, ¿cuánto mide esa abertura? De acuerdo al gráfico, no me estén inventando nombres. Mide 30 grados, 10 grados, no. O sea, de acuerdo a la figura. ¿Quién sabe? A ver. ¿Cuánto mide el ángulo MON? ¿O cuál B, es su medida? B, B, ¿Cuánto? B, B, B. pero se lee beta. Beta, es beta. Esa abertura siempre acá. Pero claro, en los ejercicios nosotros no vamos a ver beta, sino vamos a ver números. No va a ver, por ejemplo, 30 o una bolita. Esa bolita significa grados. 20 grados, puede ser 35 grados, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros vemos, ¿no? Pero acá, como estamos hablando en forma general, yo digo que es beta. De repente puedo poner alfa, o puedo poner el ángulo teta también, ¿no? Para los ángulos se emplean nombres de letras griegas. No crean ustedes, yo sé que están pensando, pero las letras griegas son alfa, puede ser la letra beta, puede ser la letra lambda, ¿sí? La letra teta, que es así, así, teta, que se escribe así. Son letras griegas. Esas letras griegas generalmente uno las utiliza para denotar ángulos, ¿no? Uno utiliza esto. Listo. Entonces hasta acá ustedes deben saber las notas, la notación de un ángulo. Ahora vamos a ver acá brevemente qué tipos de ángulos hay. Ángulos rectos es cuando la medida del ángulo es de 90 grados, ¿no? Ustedes cuando ven un ángulo y ven un cuadradito acá, este cuadradito me está indicando que mide 90 grados. Yo ya les adelanté cuando hemos trabajado rectas perpendiculares, ¿no? Igualito.
porque esto es como si fuese una recta. Y cuando hay un cuadradito así, significa que mide 90 grados. Este ángulo, perdón, es un ángulo recto porque mide exactamente 90 grados. Luego los ángulos agudos miden menos de 90 grados, ¿ya? Menos de 90. O sea, puede ser un ángulo es agudo si mide 70 grados, 50 grados, 40 grados. Pero si pasa de 90 ya no es agudo. Si pasa de 90 y no llega a 180, entonces es un ángulo obtuso. Entonces la clasificación de los ángulos según su medida pueden ser en rectos, agudos o obtusos. ¿Ya? Acá ustedes van a aprender, no, eso es así, ¿no? Entonces, este es un breve ejemplo, un pequeño resumen de lo que son ángulos. Esta parte de clasificación, esta parte muy poco lo voy a usar por el momento, ¿no? Porque más me interesa ustedes, me va a interesar más que ustedes sepan calcular ángulos, ¿ya? O sea, medir. Otro tema que también se ve en ángulos, estoy haciendo como un resumen porque el tema de ángulos es bien amplio, ¿ya? Solamente estoy haciendo pequeños resúmenes, nada más. Ya, entonces acá, lo otro que vamos a ver, cómo yo mido ángulos. Para yo medir ángulos, voy a necesitar de una herramienta, que es el transportador. Con esta herramienta, yo puedo medir los ángulos. ¿Cómo yo mido? O sea, yo debo de poner en el vértice del ángulo, yo pongo, por ejemplo, yo tengo este ángulo, voy a dibujar acá. Voy a ponerlo de rojo para que se note de rojo. Y acá vamos a hacer, por ejemplo, el vértice debe estar acá, ¿ve? Acá, cuando ustedes miran un ángulo, pues eso se tiene que hacer. Puede ser así, por ejemplo, así. Acá. Y, por ejemplo, este ángulo, y lo vamos a poner por acá. Okay. Cuando yo quiero, si yo quisiera medir este ángulo que está de rojo, la muesca que dicen, o sea, la puntita, tú pones en el vértice. Acá lo colocas. Tiene que estar derechito, igual que esto, así. Y luego miro donde marca. Como este es un ángulo agudo, porque mide menos de... Ustedes por la forma nomás se dan cuenta que este es un ángulo agudo. Ya por la forma se dan cuenta que es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque no forma, es menos de 90 grados. Y ustedes, como es menos de 90 grados, ustedes miren en la parte inferior, en la parte superior. En la parte superior acá dice 60. Entonces, este ángulo, estoy acá dibujando, va a medir 60 grados. Entonces, 60 grados, ¿no? Profesor, yo tengo esa regla. Ajá, claro. Ustedes en presencial, ustedes me hubiesen trabajado con esto. Este se llama transportador. Por ejemplo, acá, este ángulo, ¿cuánto mide? ¿Quién me dice? ¿Cuánto mide este ángulo? 100, profesor, 100. 100 grados. Grados. Claro. 100 grados, ¿ya? 100 grados. Acá me está indicando 100 grados. O también acá dice 80. No, sí, 80, ¿no? 80. O sea, si es un ángulo agudo, pero acá ven que es más de 90. Como es más de 90, no va a ser, tiene que ser 100, ¿ya? Entonces, este es un ángulo obtuso porque mide más de 90 grados. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? 130 grados. 130 grados. Es un ángulo
¿Recto, obtuso o agudo? Obtuso. Obtuso. Agudo, Cuando agudo. mide más de 90 grados, es un ángulo obtuso. ¿Ya? Claro, bueno, acá yo no lo puedo medir porque no hay cómo medir con transportador. Pero ustedes más o menos, ¿este ángulo qué creen que sea? ¿Agudo? ¿Obtuso? ¿Qué ángulo será? ¿Tendrá más de 90 grados o menos de 90 grados? Ah, Menos de grados. menos de 90, porque mira, 90 grados sería así, recto sería. Si fuesen 90 grados sería, esto sería derechito, esta línea. Hasta ahí sería 90, pero entonces va a tener menos de 90, porque esto es lo que yo voy a medir. Lo que yo voy a medir es este pedacito de acá. Este pedazo es lo que yo voy a medir. Entonces es menos de 90 grados. Ya como es menos de 90 grados, es un ángulo agudo. Y más o menos al cálculo podría ser unos, como acá es 90, podría ser unos 80 grados más o menos, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero ya exactamente yo tendría que tener este transportador para medir este ángulo. Entonces acá también es teoría, acá, esta parte. ¿Ya? Entonces vamos. Ojo, esto se llama transportador. Acuérdense, puede ser una pregunta de examen, de práctica, regalada. ¿Cómo se llama la regla que sirve para medir ángulos? Transportador. Transportador se llama. No vayan Yo lo ustedes. dije, Lian, yo lo dije, Lian. Ya. Mira, sí, mira. Transportador, ¿no? Transportador. No van a poner metros. Con el metro o con una regla simple, no medimos. Se va a medir con este aparatito que se llama transportador. Profesor, ¿Sí? ¿la tarea la vamos a hacer para la clase o para No, dejarlo para como casa. tarea así? En la casa hay que hacer la tarea. Ya. Entonces, no todavía tengo que dictar teoría, pues. Ya, entonces todo esto ya es. Siguiente. Si alcanza el tiempo, ya vemos lo de la tarea. ¿Ya? Siguiente. Ya, acá sí ya vamos a trabajar. Esta parte sí vamos nosotros a trabajarlo más. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver otro, ¿qué es bisectriz de un ángulo? Bisectriz. La bisectriz es un rayo, mira, este es un rayo. Vamos a poner el nombre OM, por ejemplo. Esa bisectriz OM, ¿qué propiedad tiene? Va a dividir un ángulo en dos partes iguales. Por eso es que ustedes en la gráfica ven alfa y acá abajo es alfa. Entonces OM viene a ser una línea o un rayo que se llama bisectriz. Entonces la bisectriz divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Por ejemplo, mire, si yo tengo, a ver si alguien me dice, yo tengo este ángulo, este ángulo así. Si todo me mide 80 grados, todo este ángulo me mide 80. Si yo trazo una bisectriz, por ejemplo así, otra bisectriz, entonces voy a dividir en dos ángulos iguales. Este ángulo, ¿cuánto va a valer? Y este, ¿cuánto va a valer?
40 grados. 40 grados, correcto. ¿Por qué? Porque esta línea es bisectriz. Entonces, 40 grados. Y la otra también igual, 40 grados. ¿Ya? Entonces, sí, cuando son una línea bisectriz divide a un ángulo en dos iguales. Si todo era 80, entonces la mitad va a dividir en dos partes iguales. Dos partes de 40 grados. Ya, así de sencillo. Entonces, simplemente nosotros igualamos siempre igual. Este ángulo es igual al otro ángulo. Ya, espero que me hayan entendido. Ahora, vamos a trabajar este ejercicio. Dice, si BD es bisectriz, ¿cómo yo calculo X? Aquí me dice, ¿cómo calculo X? Si me dice que esta línea es bisectriz y estos, ¿no? Estos dos lados no se ha visto. O sea, ¿qué relación tienen estos dos ángulos? Perdón, estos dos ángulos, ¿qué relación tienen? A ver. ¿Qué relación tienen estos dos ángulos? ¿Sabes? Celeste, porque tu cámara está apagada. Lian, tu cámara apagada. A ver, ¿qué relación tienen estos dos ángulos? Si BD es bisectriz. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué puedo hacer yo ahí para hallar el X? Como los dos ángulos son iguales porque es bisectriz, entonces esta abertura que está acá va a ser igual a esta abertura que está acá. Porque me dice que es bisectriz. ¿Ya? Como es bisectriz, tiene que valer, tienen que ser iguales. ¿Escucharon? ¿Entendieron? ¿No? Porque como esta línea es bisectriz, se cumple que ambos ángulos son iguales. Por lo tanto, yo puedo plantear la siguiente ecuación. ¿Cuál es la ecuación que voy a plantear? X más 20 grados es igual a 62 grados. ¿Hasta ahí me han entendido? A ver, alguien que no ha entendido. Pero hable de verdad, si han entendido o no. No se queden callados. ¿Por qué yo digo que X más 20 es igual a 62? ¿Por qué a mí se me ocurre decir esto? ¿Cuál será la verdad de esto? ¿Será cierto lo que yo digo? Y si es cierto, ¿por qué lo hago así? ¿Y por qué empleo el signo igual? Es decir, ¿por qué empleo una ecuación? ¿Qué dicen ustedes? Hablen, opinen. ¿Ah? Porque X es 42. No, pero ¿por qué yo hago esta ecuación? Muchos de ustedes están que se preguntan por qué el profesor está que hace locuras, por qué pone esto así. ¿De dónde salió esta ecuación? Sumo 20 más 42. No estoy preguntando cuál es el resultado, sino el por qué. ¿Por qué yo digo que X más 20 grados es igual a 62? ¿Por qué? ¿Por qué? Yaela dice que no sabe. A ver, Lian, Jimena, ¿por qué yo hago esa igualdad así? ¿Por qué yo igualo? Se me ocurrió porque los números son bonitos y debo hacer así.
Celeste, ¿por qué yo hago esto? Miren acá, ve. Porque ambas, escuchen, siempre, escuchen. Yo estoy diciendo que X, esto que está acá, es un ángulo. Este ángulo es X más 20. Como esta línea BD, acá está, es bisectriz, ambos ángulos son iguales. Si este mide 80, este mide 80. Si este mide 50, este mide 50. Pero yo no tengo cantidades, sino tengo ecuaciones o tengo variables. Entonces, estos dos deben ser iguales. Entonces, X más 20, o sea, este ángulo es igual al otro ángulo. ¿Pero por qué? Porque esta línea es una línea, o este rayo es una bisectriz. ¿Y qué hace la bisectriz? Divide a un ángulo en dos iguales. Por esto, estas dos aberturas son iguales. Por lo tanto, yo puedo igualar. Por eso yo igualo X más 20 igual a 62. Y ahí cuando es X más... Y acá recién ya puede salir el resultado, ¿no? Pero lo que a ustedes les interesa saber es por qué hacen esto, ¿no? Y acá también está el ejemplo, mira, si este mide 40, este mide 40, es decir, estos dos ángulos son iguales. Este es el ejemplo que os he puesto en antes también. Ya, entonces acá hacemos solución a la ecuación. Hacemos solución a la ecuación. Ya, entonces, ¿cuánto vale? Entonces, si esta es una ecuación, a ver, ¿cuánto va a salir el X? X va a ser igual a cuánto vale X. Y esta es ecuación ya que ustedes saben. ¿Cómo hago para hallar el X? ¿Alguien? Despierten. ¿Alguien? ¿Alguien por ahí? ¿No hay nadie? Despierten. ¿Cómo saco? Esta es una ecuación. Tiene que restar Ya, ¿qué resto? 62 menos 20. Ya, ahí está, ya, eso. Entonces, ya he dicho que en esta parte van a trabajar ecuaciones, bastante ecuaciones, por eso yo les dije, por eso yo hice casi en el bimestre anterior, puras ecuaciones. Acá ya están aplicando las ecuaciones. Esa diferencia va a salir 42. Sería 82. 42, tienes que restar. 0. A ver, acá, igualito. Si esta línea OB es bisectriz, entonces, ¿estos dos ángulos qué son? ¿Qué son? ¿Qué relación hay entre los dos? Si este es bisectriz de este ángulo A o C, esta bisectriz es este rayo OB. Ya, la pregunta es, ¿qué debo plantear acá? ¿Qué relación hay entre estos dos ángulos? El ángulo X más 5 y el ángulo 59. ¿Qué son? Porque este es bisectriz. ¿Qué son? Rápido, no se acabe el tiempo. ¿Qué son? ¿Qué son? No me han entendido. En antes yo les dije que estén atentos. Si esta línea es bisectriz, divide a todo el ángulo en dos partes iguales. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo, el ángulo AOB y el ángulo BOC, ¿qué son? ¿Qué son? La palabra mágica, Jimena, ¿qué son? ¿Qué son esos dos ángulos? Nadie. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué significa esta palabra que está acá? ¿Iguales? Iguales, o sea, esos dos ángulos son iguales. Entonces, ¿qué significa? Que X
más 5 grados es igual a 59. Ya está. No se hagan un mundo, sí es fácil. Este igual significa que estos dos ángulos es igual a esto. Esto es igual al otro. Entonces, lo igualamos. ¿Y X cuánto va a valer? Rapidito, antes que se corte. 59 menos 5. Ya, entonces continuamos con la clase. A ver, vamos a recordar nuevamente este último ejercicio. Si OB, este rayo es bisectriz y la bisectriz divide al ángulo COA en dos ángulos iguales, ¿qué se cumple entonces? Y me dice, voluntario, cualquiera, ¿qué se cumple? Que estos dos ángulos son iguales. Este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá. Entonces, ¿qué relación hay? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando hay una igualdad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una qué? Si tenemos una igualdad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Una qué? ¿Ah? ¿Una qué? Que lo estamos trabajando hace tiempo. Una igualdad. O sea, una ecuación. Repito nuevamente, si este rayo es una bisectriz, divide a este ángulo en dos iguales. Entonces, estos dos ángulos o la medida de estos dos ángulos son iguales. Es decir, X más 5 va a ser igual al otro ángulo COB, que es igual a 59 grados. A partir de ahí, nosotros vamos a hallar el valor del ángulo X. ¿Cuánto vale X? Entonces, ¿cómo lo hallo? ¿Cómo hallo X? Y esta es ecuación, que ustedes, la ecuación es más simple. ¿Cómo se hace? Restando. Restando. Este está, Restando. claro, como este está sumando, va a pasar a restar. Entonces va a ser 59 menos 5 grados. Entonces, este valor va a ser igual a 54 grados. Repito, yo estoy igualando estas dos ecuaciones porque esta línea es bisectriz. Si es bisectriz, divide a este ángulo más grande en dos iguales. Por eso que yo puedo afirmar que es una, que puedo afirmar o realizar una ecuación. ¿Ya? Por eso que yo lo estoy realizando de esta manera. ¿Ya? No, tengo recreo. ¿Listo? Un minuto nomás. Apaga su micro. A ver, alguien está con su micro apagado. Víctor Manuel. Víctor Manuel, tu micro. Apaga tu micro. Ya, entonces es así. Entiendan bien esta parte de bisectriz. Bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales. A ver, si yo tengo, vamos a seguir con bisectriz. Si yo tengo este ángulo así, por ejemplo. Esta línea que está acá, vamos a ponerle. Vamos a poner, este es el ángulo PON. PON.
Y este es el ángulo. Este es PON y este es el ángulo OC. No, el rayo OC. Si este rayo OC es bisectriz, o sea, yo afirmo que OC es bisectriz. Bisectriz. Este OC es bisectriz. Es bisectriz. Si este ángulo mide X más 3 y este mide 50, ¿qué debo de hacer yo para hallar X? ¿Qué debo de hacer? ¿Ah? Si esta línea OC es bisectriz, ¿qué debo de hacer? ¿O qué operación o qué es lo que debo realizar para hallar el valor de X? ¿Ah? ¿Qué debo realizar? Ya es lo mismo que estamos... Ya es el tercer ejercicio. Ustedes ya me tienen que saber qué hago, qué no. ¿Qué tengo que hacer? A ver, Piero. Querías hablar, que no, Piero. Dividir, profe. Dividir, no. ¿Qué hemos hecho en estos tres, en este ejercicio de acá y de acá? Cuando esta ¿Restar? línea era bisectriz, ¿qué hacíamos? ¿Restar? ¿Qué restar? ¿Qué hacíamos antes de restar? ¿Qué cosa viene a ser esto? ¿Qué Igualar. operación es esta? ¿O qué es esto? Lo que estamos Sumar. haciendo. No, esto que está en cuadro. ¿Qué es esto que está en cuadro? ¿Cómo se llama? En matemática, ¿cómo se dice esto? Igualar. Igualar, pero si tú igualas dos términos algebraicos, ¿qué viene a ser eso? Una ecuación. Ustedes se están olvidando. Ecuación. Eso hemos hecho el bimestre anterior, como 5 clases de ecuaciones. Ecuación. Cuando tengo dos igualdades, tenemos que hacer una ecuación. De nuevo, cuando tengo dos igualdades, ¿qué tengo que hacer? Una ecuación. Si tengo dos cosas iguales, ¿qué tengo que hacer? De nuevo. Hablen. Cuando tengo dos. Una ecuación. Ecuación. Entonces, si yo tengo X más 3 y es igual a 50, ¿qué tengo que hacer? Ecuación. Pero todos, uno más habla, quiero que griten todos, canten. Ecuación. Una ecuación. De nuevo. Una ecuación. Ya. Ecuación, ecuación y ecuación. Acuérdense. Bueno, Si tengo dos igualdades, ¿tengo que hacer una qué? Ecuación. 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 Ya, ahora, ¿qué ecuación tengo que hacer en este ejercicio? A ver, díctame la ecuación que tengo que hacer. A ver, ¿quién me dicta? En este que está acá. Ya, voy a borrar para no confundirlo. Voy a borrar esto que está acá. Sabemos que este es una bisectriz y tengo que hacer una ecuación. Entonces, esta ecuación, ¿cuál es la ecuación que tengo que resolver? ¿Quién me la dicta? ¿Quién me dicta la ecuación que tengo que resolver en este ejercicio que está acá? ¿Nadie? ¿Quién me dicta la ecuación? A ver. A ver. Rápido, ¿quién me dicta la ecuación? Ahí la están mirando la ecuación. ¿Cuál es la ecuación que me tiene que dictar? Ya, díctame, ¿cuál es? Primero pongo X Ya. igual. Igual no, esta no es la Y ecuación. X más Ya. 5
No, más 5, no hay ni un 5. ¿Qué número es este? Más 3. ¿Ya? ¿Qué más? X. No, Igual, no, igual. ¿Ya? A 50. Hasta ahí nomás ya. Entonces, repito nuevamente. Si yo tengo dos igualdades, ¿qué tengo que realizar? ¿Qué se olvidaron? Una ecuación. Pero tú nomás, el resto. A ver, todos tienen que decirme. Una de nuevo. ecuación, profesor. Una ecuación, ya. Ecuación, Ya. profesor. Sí, pero todos tienen que hablar, pues una ecuación. ¿Ya? Entonces, si tengo dos igualdades, tengo que realizar una ecuación. Una ecuación tengo que tener dos igualdades. Entonces, acá está, x más 3, 1, es igual a 50. O sea, este ángulo es igual a este ángulo. ¿Ya? No se olviden. Despierten. Pero están dormidos todavía. Ya, pues más rato voy a seguir preguntando. Eso lo hemos hecho el semestre anterior, el trimestre anterior, hemos trabajado bastante ecuaciones. Ya ustedes deben saber, deben ser expertos en ecuaciones. Si le estoy diciendo que esta es una igualdad, son iguales, lo tengo que resolver mediante una ecuación. Es lo que tengo que hacer. ¿Ya? No se olviden. Listo. Entonces ya sabemos qué cosa es. Ahora vamos a trabajar. Seguimos. Lo siguiente. Ahora vamos a ver ya operaciones. ¿Ya? Igualito vamos a trabajar operaciones con ángulos. Igualito que hacíamos con segmentos, igualito vamos a trabajar con ángulos también. ¿Ya? Miren, concéntrense. Yo ya dije que este M, ¿qué significaba? ¿Cómo se leía M? Así, ¿cómo se? A ver, ¿cómo se leía esto de acá? A ver, ¿alguien se acuerda? Esto de acá, ¿cómo se leía? ¿Cómo se leía esto? M con este símbolo A o C. ¿Cómo se leía? ¿Alguien se acuerda? Eso lo dije en la primera parte de la clase. Lo escribí. ¿A o C? No, ¿cómo se lee? Yo quiero que me lean. ¿Qué significa M, este símbolo, y A o C? ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa así? Si tú lees así M. X. No, ¿qué significa? ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se lee este? ¿Qué significa la M? La M significa medida. No te lo dije yo. Medida. Medida Ustedes saben que en A o matemática trabajamos con símbolos. Medida A o C. En vez de Medida poner... A o C. No, ¿y esto cómo se lee? ¿Este qué cosa es? Este símbolo de ángulo. Se lee ángulo. ¿Lo ven que tiene la forma común de un ángulo? Medida. Ya, entonces medida. Entonces todo esto se lee medida del ángulo A o C. ¿Me entendieron ahora? Medida del ángulo A o C. ¿Y cuál es el ángulo A o C? Es todo este ángulo A o C. ¿Vale? ¿Ves? X. Acá está. ¿Ves? X. ¿Ves? X. Es la medida del ángulo A o C. Mide X. Acá está. Ahora, ¿quién me lee cómo se lee esto? ¿Cómo se lee esto? A ver, Jimena, ¿cómo se lee esto? Jimena. No está. Juan David, ¿cómo se lee esto? Juan David, ¿cómo se lee esto?
Víctor Manuel, ¿cómo se lee esto? Todos los que están con la cámara apagada les estoy preguntando. A ver. Parece que no están en clase, pues, porque no me contestan. ¿Cómo van a aprender si no están en clase? Si no están atendiendo, están con sus cámaras apagadas. Después vienen las consecuencias que salen desaprobados porque no están atendiendo. Pregunto y no, ni prenden cámaras, ni contestan. No sé, si sé. Juan David. Víctor Manuel. Jimena. No contesta. Profesor, yo sé. Víctor Manuel. Jimena, no contestan en clase. Ya está. Cámaras apagadas. ¿Cómo van a aprender si ustedes no están en clase? Profesor. Ese es el problema. A ver, Celeste, ¿cómo se lee este? A ver, ahora los que están con la cámara encendida, lo voy a preguntar. A ver, Celeste, ¿cómo se lee este? ¿Cómo se lee lo que está acá? Ya lo dije, inclusive acá está, ¿ve? M significa medida, este significa ángulo, y este es las letras A o C, ustedes saben. ¿Cómo se leerá esto entonces? Celeste. Sí, profesor. ¿Cómo se lee esto? Acá. M, este símbolo. M. Ya, no, M no se lee. ¿Cuál es su significado verbalmente? ¿Cómo se lee? Lo estoy explicando hace ratito, lo expliqué acá. Inclusive está acá, lo están mirando ahí. ¿Mm? ¿Medida? ¿Medida de qué cosa? De A o B. No, pero ¿qué es este símbolo acá? Yo he explicado hace Ángulo. segundos. Inclusive está acá, los están mirando. Medida de ángulo. ¿Qué ángulo? O. No, no empieza con O, empieza con A. A, M. No, lee el ángulo, lee todo, ahí está, ve. Medida del ángulo A o B. A o B. La medida de este ángulo es alfa, acá está. El resto me estará atendiendo, ¿no? A ver, Jacob, ¿cómo se lee esto entonces? Jacob, lo de acá, ¿cómo se lee esto? Jacob. Profesor. ¿Cómo se lee esto? Todos tienen que estar atentos, o sea, yo cualquiera pregunta. M sobre No, B pero o C. M ya no, dime, ¿cómo? Verbalmente, no. B o C. No, pero M y este símbolo, ¿cómo se leen? Acá está, ve, acá está, acá está. Acá está, ve, acá está como un ejemplo, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee? ¿Cómo lees esto? Medida. ¿Ya? ¿De qué cosa? De ángulo. ¿Qué ángulo? B o C. Ya, entonces la medida del ángulo B o C, este de acá, mide beta, ¿ves? Beta. ¿Ya? Entonces, dense cuenta, tienen que ustedes saber interpretar eso. O sea que si yo les pongo un examen, a ver, ¿cuál es la medida del ángulo A o C? ¿Ustedes qué me contestan? ¿Será X, será alfa o será beta? Cualquiera de los tres. Y alternativas, les pongo A, les pongo X, les pongo B, les pongo C, alfa, beta. ¿Ustedes cuál me contestarían? Por eso que ustedes tienen que interpretar matemáticamente, entender qué significan esos símbolos. Si ustedes no saben los símbolos, entonces no van a poder contestar la pregunta. Por eso que estoy haciendo hincapié en que aprendan esta parte bastante. Entonces,
Eso sería así. Medida del ángulo AOC, mide X. ¿Ya? De nuevo, vamos a ver si han aprendido. Pero quiero que estén atentos. Al menos los que están con su cámara encendida, se supone que están atentos. El resto que está con su cámara apagada es porque realmente no quieren aprender. No quieren aprender porque están haciendo otra cosa, porque no prenden sus cámaras, no están presentes. Esta clase se está grabando, por eso que ahí me di cuenta. Ya, a ver, de nuevo. A ver si me han entendido. Piero. A ver, empiezo con Piero. ¿Cómo se lee esto de acá? Sí, profe. ¿Cómo se lee esto que estoy marcando? ¿Cómo se lee, Piero? Medida, ángulo, AOC. Ya. Fran, ¿cómo se lee esto? Los segundos. ¿Cómo se lee? Medida del ángulo A o B. Ya. ¿Y cuál es esa medida? ¿Y cuál es la medida? ¿Alfa, beta o X? ¿Cuál es la medida del ángulo A o B? Alfa, beta. ¿Cuál es? Alfa, nada más. Es alfa. A ver. Acá está. Mabel, a ver. ¿Cómo se lee esto? Mabel, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee? Ángulo. No. M, ¿qué significa M? Medida del ángulo, este símbolo es ángulo, BOC. Medida del ángulo BOC. Eso sería. O sea, ustedes tienen que tener un poco lo que se lee ahí. A ver, el resto. Alguien está con su micro prendido, que no escucha la clase. Juan David, creo que está. No, Juan David no. No, profesor, era Gaela. Con su micro prendido. Era Gaela, profesor. Ah, ya. Perdón. Listo. Entonces me tienen que entender ustedes la simbología. Yo les estoy explicando, pero ustedes no atienden. Y otros me tienen su micro apagado. Su cámara apagada. No sé si están en clases. Y entonces, repito. Entonces, en la división de ángulos hay que saber. Entonces, mira, este ángulo X, mira, el más, todo esto que está acá, el X abarca esto de acá. Voy a ponerlo, lo voy a sombrear con azul. Ya vamos a sombrear. Atiendan, mira, este ángulo A, la medida del ángulo A, O, C, mira, de A, O, C, o sea, toda esta abertura más grande, esto que lo estoy poniendo con azul, mide X grados, acá está. La medida del ángulo AOB, o ponerlo de rojo, mira, de rojo. Acá, la medida del ángulo AOB mide alfa. Y la medida, voy a ponerlo de verde, la medida del ángulo BOC, lo voy a poner de verde acá. De verde, mide beta, ¿ves? Ahí están. Entonces siempre se va a cumplir que el ángulo más grande es igual a la suma de los otros dos ángulos más pequeñitos, ¿no? Alfa y beta. Es como que yo divido, ¿no? Este es alfa y este es beta. La suma de esto. Es que igual como cuando teníamos segmentos. ¿Se acuerdan cuando teníamos segmentos? El lado AB, y acá había C, era igual a la suma del lado AC más el lado CB. Acá es igualito. El ángulo, la medida del ángulo AOC es más grande, es igual a la medida del ángulo AOB
más la medida del ángulo BOC. Ya es suma nada más. Por acá, esta es sustracción. Entonces, la medida del ángulo AOB. AOB, o sea, esta es la incógnita ahora. Solamente este. Voy a ponerlo de rojo. X, es este de acá. Es igual a la medida del ángulo más grande, AOC. Voy a ponerlo de naranja, voy a ponerlo. Esto, ¿no? Este. La medida del ángulo AOC, o sea, alfa. Alfa. Es este de acá. Y este es X, es el rojito. Es este de acá. Es igual a la diferencia. Aquí, ¿qué hay que quitarle? El ángulo beta, ¿no? Vamos a ponerlo de verde. No, de verde, pues sí, de verde. Vamos a ponerlo de verde. Este es el ángulo beta. Este de acá. ¿Ves? Acuérdense. Beta. ¿Ya? Fácil. El más grande y le quito el que yo conozco. Y me va a dar el otro. ¿Ya? Practicándolo vamos a ver esto. ¿Ya? Estos son los ángulos. Pero ustedes tienen que aprenderse, por favor, la simbología. Medida del ángulo AOC. Tienen que entender ustedes esta simbología. Ahora ya nos ganó el tiempo. Ya no tengo más tiempo con ustedes. Listo. Vamos a hacer ahora ejercicios. Vamos a hacer. A ver, acá facilito. A ver, ¿cómo yo calculo X? El X es el más chiquito. Voy a ponerlo acá de rojito, de rojo. Ya, mira, ve. Este ángulo, este que está acá, es el que yo necesito conocer. ¿Cómo creen que yo voy a hallar el valor de X, de ese ángulo X? ¿Sumando o restando? O sea, este ángulo X, restando, ¿no? Este ángulo X, ¿y qué ángulos voy a restar? Siempre cuando yo quiero restar, tengo que restar siempre el más grande con el más pequeño. El 131. 131 menos ¿cuánto? Menos 52. Menos 52. Nada más. Ya, mira, es fácil. Mira, cuando tenemos solamente así, conocemos todo el ángulo, ¿ves? Mire, 131. Le tengo que quitar el ángulo conocido. ¿Cuál es? Es 52. Ese ángulo yo lo tengo que quitar. ¿Ya? Yo le quito este ángulo y ya me va a dar la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? 131 menos 52. Si no me equivoco, va a ser 11 menos 2, sería 9. Va 1. 12 menos 5, 7, 79 va a ser, creo, ¿no? Son 11, va 1, 12, 79 grados. Entonces el ángulo X mide 79 grados. Acá he aplicado diferencia, o sea, sustracción. He aplicado sustracción de ángulos. Sustracción. Sustracción de ángulos he aplicado acá. Listo. Acá voy a aplicar. Ahora acá como, acá también creo que es igual, ¿no? Me piden calcular X. Entonces igualito voy a marcar el más chiquito. ¿Cuál es X? Voy a ponerlo de naranja. ¿Ve? X es este nada más. Este nada más. Es X. ¿Cómo voy a hallar X? A ver. A ver, Jacob, ¿cómo hallo X? ¿Cuál, profesor, de cuál? Acá, el X. ¿Qué tengo que hacer? X igual a igual 42. No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Restar o sumar?
¿Cómo se llama? Restar ¿Qué vas a restar? 42. No puedes restar uno menor de otro mayor. Tienes que empezar por el mayor. Ya, 85 25 menos menos 42. 42. Ya, un ratito antes que me des el resultado. Date cuenta, mira, a ver, por ejemplo, 85 es todo esto que está de rojo, de todo esto. O sea, el más grande, le vas a quitar el conocido, que es verde, lo voy a poner verde. Ya, este es el más grande, le quitas el valor conocido, que es 42. Y luego ese te va a dar X. Entonces, X, ¿cuánto va a ser? 85 menos 42. Sería 5 menos 2, 3. 8 menos 4, 4. Sería 43 grados. Acá hemos aplicado solamente ahora uno con adición. A ver, voy a ponerles un ejemplo con adición. Antes que se corte. Atención. Cuando es adición es más fácil todavía. Porque solamente tengo así. Vamos a poner este ejemplo. Un ángulo acá y otro acá. Y otro acá. ¿Ya? Rapidito. Y me dan que me dicen cuánto vale X. Todo esto, o sea, que está el de negrito es X. Todo este ángulo es X. X. Y este ángulo los conozco. Vamos a poner voy a poner que este ángulo vale 50 grados. Y este vale 38 grados. Ahora el más grande es el que yo conozco, el que me falta conocer, pero conozco los dos más pequeños. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué debo de hacer? ¿Sumar o restar? ¿Qué debo hacer? De todo este ángulo grande, X, ¿a qué va a ser igual? ¿A la suma de quién? De los dos más pequeños. A la suma de 50 más 38. No, así es. Eso acá también es fácil. Solamente cuando es adición. ¿Ves? Acá estoy aplicando adición de ángulos. Pues todo este ángulo es la suma de este ángulo. Y así se corta. No se olviden de hacer sus prácticas semanales. No se olviden. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 88. Listo. Entonces ahí nos quedamos. No se olviden, realicen sus prácticas semanales. Mañana está de matemática y círculo. Pueden ir avanzando mañana en la mañana. En la tarde ya coloco la de CTA. Listo. Ahí creo que nos vemos. ¿Ya?